Ya tengo tiempo de tener esta palabra y la palabra de hoy se llama un de repente de Dios. Y vamos a leer Juan capítulo 4, vamos directo a las escrituras. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José. Bueno, un poquito de contexto es que los judíos usualmente no les gustaba pasar por Samaria, usualmente le daban la vuelta, porque los samaritanos en sí eran judíos que se habían juntado con babilonios y habían juntado sus creencias paganas con los babilonios. Entonces los judíos no veían igual a los samaritanos. Dice el versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, como les decía. Respondió Jesús, versículo 10 de Reina Valera, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor es agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, quiero poner una pausa allí. A veces tenemos sed de muchas cosas, sed de éxito o sed de cualquier cosa, y tratamos de llenar esa sed con cosas del mundo, con éxito, con trabajo, con dinero. Pero el único que va a saciar esa sed de nosotros es Jesús. Por eso dice, yo soy el agua viva. Entonces, esta noche o hoy, hazte esta pregunta. ¿De qué pozo estoy sacando agua para yo beber? ¿Estás yendo a pozos para satisfacer momentáneamente ese vacío que hay en ti? Y bueno, vamos al versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y quiero poner una pausa allí. Jesús tomó un camino que usualmente los judíos no tomaban para encontrarse con la samaritana. En ese momento es el de repente de Dios, que Dios, siendo el rey del universo, viene y pasa tiempo con nosotros, ¿verdad? Y nos da de esa agua viva. Pero Jesús sabía que ella había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido. Entonces, primeramente, escoge a una mujer que en el contexto de esa cultura de ese tiempo era muy difícil que alguien escuchara a una mujer. Eran vistas un poco menos, ¿verdad? Los derechos de las mujeres no eran como hoy en día, y Jesús sabía su pasado. Así es que Jesús conoce tu pasado, Jesús conoce tu pecado, Jesús conoce de dónde tú vienes. Como dice el mexicano, Jesús sabe de qué pata cojeas y aún así Él decide venir y encontrarse contigo. Y este video es para ti. Si estás escuchando esta palabra es porque Jesús quiere tener un encuentro contigo. Él te quiere dar esa
agua viva para que no tengas sed del mundo, para que Él sacíe ese vacío que hay en ti, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Jesús estaba anunciando que venía el nuevo pacto, que ya no se iba a adorar en templo, sino que nosotros somos el templo y vamos a adorar en espíritu y en verdad. Y Él decidió revelar, ahorita no me voy a adelantar. Dice, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Jesús se revela como el Mesías a una mujer que había tenido 5 maridos, a una mujer que iba al pozo ya en la tarde para que no hablaran mal de ella. Y Jesús sabía quién era ella, y aún así Él decide revelarse a ella. Y entonces hay veces que yo mismo batallo, y tal vez muchos de ustedes también, en decir: no soy digno de ser usado, soy muy sucio. Hay mucha gente que a veces no quiere ir a la iglesia porque siente que tiene que limpiarse antes de ir a la iglesia, pero Jesús, el Mesías, decide tomar una ruta que no usualmente toman los judíos para encontrarse con una mujer que había tenido 5 maridos para revelarse. Y entonces de repente Dios se está revelando, Jesús se está revelando como el Mesías, el que va a saciar, tu Salvador. Él se quiere revelar a ti, que tengas una revelación en tu espíritu de quién es Él para ti, porque Él te ama. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Quiero poner una pausa donde dice en el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ella venía a saciar una sed física, pero cuando Jesús le da de beber la agua viva, hasta se le olvidó el cántaro. Cuando tú te encuentras con Jesús, que Él es el agua viva, tú te vas a olvidar de todo lo demás. Te vas a olvidar de los problemas, de las preocupaciones de tu vida. Si tú te enfocas en Cristo Jesús, así como cuando Pedro caminó sobre el agua y se estaba hundiendo, era porque Pedro quitó la mirada de Jesús. Cuando tú tienes tu mirada en Jesús, nada más, las otras cosas no tienen el mismo valor. Ya no te vas a preocupar tanto. Tu perspectiva cambia. Tus problemas no se van, sino que cuando tu enfoque está en Cristo, lo demás como que ya no tiene el mismo poder sobre ti. El estrés, la aflicción, cualquier problema que tú tengas ya no tiene el mismo efecto porque tu enfoque está en Cristo. Y teniendo a Cristo, tú sacías esa alma. Él te da el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a seguir leyendo. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Versículo 31. Versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos aún todavía no entendían, ¿verdad?, quién era Jesús. Pero
ahí vamos a terminar hoy, Juan capítulo 4, pero lo que me encanta es que Jesús se toma el tiempo de encontrarse con la samaritana y como que se desvía de un camino normal. Así a veces yo lo veo. Cuando a veces estoy orando y entiendo que Dios es el creador del universo, es un ser tan maravilloso que no lo puedo comprender, y pensar que Él se toma el tiempo de venir y pasar tiempo conmigo me sorprende, porque yo solo soy un humano. Y ese es el amor de Dios, que aunque Él es el creador del universo, Él es el todopoderoso, Él quiere pasar tiempo contigo. Y si tú clamas a Él, dice, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Yo estoy en la puerta y toco, y el que abra la puerta yo entraré y cenaré con Él. Si tú le dices, Jesús, quiero pasar tiempo contigo, Él vendrá, sentirás su presencia y tu vida será cambiada radicalmente. No porque vayas un domingo a la iglesia, no porque hagas actos religiosos, sino porque tú tengas una relación con Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y no te olvides que la palabra de hoy es un de repente de Dios, un de repente donde Dios te encuentra donde tú menos te lo esperas para tener un encuentro contigo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te anime, sigue caminando. Y si no tienes una iglesia, congrégate, busca una iglesia, busca una comunidad donde puedas seguir creciendo como discípulo. Te bendigo en el nombre de Jesús.